Vamos a colocarnos todos de pie. Vamos a tener un tiempo precioso si dispones tu corazón. Vamos a leer todos. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová, por vuestras tribus y vuestros millares. Amado Señor, te pido en el nombre de Jesús, que tú seas enseñando hoy a la iglesia, que seamos aprendiendo de ti. Tú dijiste, amado Jesús, que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Hoy queremos, Espíritu Santo, que nos las enseñes y salir fortalecidos de este lugar, salir llenos de ti este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Pasajes bíblicos como estos traen al corazón del hombre preguntas, traen al corazón del hombre incógnitas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor inspiró esta palabra, dice, vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, al Dios que les guarda de todas vuestras aflicciones, de todas, no de algunas, de todas, y angustias, y habéis dicho no, pon rey. En la antigüedad, el reino en la tierra estuvo dirigido por el Espíritu Santo. Lo primero que habla la Escritura es que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Y en la eternidad de Dios, a Dios se conoció como Espíritu. Cuando el Señor hace el hombre y se paseaba en el huerto de Edén, era el Espíritu de Dios que hablaba con ellos, porque Dios es Espíritu. Y el propósito de todas las cosas fue establecer el reino de Dios en la tierra. Pero el hombre pecó y se pierde esa autoridad que se le había sido dada. Y comienza una serie de problemas y dificultades. Y el Señor comienza a levantar líderes llamados profetas, que el Espíritu de Dios venía a ellos, y ese profeta dirigía las naciones. Siempre fue así. Pero el hombre empeñado en el pecado, persistente en el pecado, hizo que el Espíritu de Dios se apartara de ellos. Sin embargo, Dios guardó siempre a un pueblo que dijo que ellos iban a ser su pueblo, que ellos iban a ser su nación, que ellos iban a ser sus hijos, pero dirigidos por un profeta. Y repito, el profeta dirigiendo a la nación era porque el Espíritu de Dios llegaba a él y le daba la salida, le daba la forma como iba a dirigirla. Y el Señor los guardaba de todas sus angustias, de todas sus dificultades, y les proveía todo. Pero llega un momento en el tiempo que esa nación quiso ser como las antiguas y dijo, queremos rey. Porque las naciones tenían reyes que los dirigían, pero a los hijos de Dios los dirigía el Espíritu Santo.
el Padre y los dirigía el Hijo. Digo esto porque ellos tres son uno. Y el pueblo de Israel se cansó de que fuese un profeta el que les dijera: hagan esto, hagan lo otro. Los protege el Señor. Y ellos quisieron rey. Y es por lo que se dio esa cita bíblica. Y dice el profeta: han desechado a Dios. Y el Señor les trajo rey. Y levanta un hombre que se llamó Saúl, primer rey del pueblo de Israel. Y dice que este hombre fue cambiado, su corazón fue cambiado y fue lleno del Espíritu Santo para dirigir la nación. Y cuando leemos este capítulo 11 del mismo libro de Primera de Samuel, vemos como Samuel está entrando a la ciudad y la ciudad estaba llorando porque los iban a atacar. Y para que se rindiesen, la condición era que se tenían que sacar un ojo. Y Saúl fue lleno del Espíritu y sintió tanto enojo, tanta ira, que manda cortar 2 animales en trozos, en pedazos. Y dijo: repartan estos pedazos en toda la nación, porque así quedará en pedazos el que no se deje guiar por el Señor. Él dijo así: quedarán hechos pedazos los que no se dejen guiar por el Señor, y los que no le crean, y los que tengan miedo. Y encontramos a un hombre lleno del Espíritu que el Señor le dio la victoria. Y comienza un proceso en la vida de los reyes. Y este hombre pecó y le falló a Dios. Y los que conocemos las Escrituras dice que el Señor levanta a otro rey conforme al corazón de Dios. Y levanta a David. David fue un hombre que se dejó llevar conforme a lo que el Espíritu Santo le ponía en su corazón. El Espíritu Santo fue el que sembró en David conocimiento y sabiduría de lo que es el temor de Dios. La Escritura dice que David era conforme al corazón de Dios. Y falla David también. Y Dios lo levanta y sigue el reino de David. Y hay consecuencias de ese pecado. Pero vemos en la Escritura que el Señor, con ese pecado que sucedió en David, permite en su soberanía, y no digo que con esto Él permitió el pecado, o que Él lo llevó a cometer ese pecado. Estoy diciendo que el resultado del pecado de David ciertamente trajo el nacimiento de Jesucristo. ¿Escucharon, iglesia? Fue a través del pecado de David y de la descendencia que sale de ese pecado que nace Jesucristo. ¿Me están entendiendo, iglesia? Dice la Escritura que una vez que nació Jesús y crece y llega la hora de sus ministerios, Él fue lleno del Espíritu. Pero de igual manera el Espíritu Santo se posa sobre Él. Y llega Jesús. Lucas 4, 18 y 19 dice: Jesús se para en el templo y dice estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Y comienza a establecerse nuevamente el reino de Dios en la tierra. Esa palabra es para ti y es para mí. Para que tú salgas hoy con el conocimiento de que llegó un tiempo en que el Hijo de Dios, hecho carne y sangre, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, es sobre mí. Y miren todo lo que sucede solo con el Espíritu Santo sobre él, no en él, porque él lo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Estaba diciendo que toda enfermedad, toda dificultad, todo problema se acababa. Se acababa. Y esa palabra es para la iglesia. Pero tienen que creerla, porque hay dos condiciones en la palabra en las que nos tenemos que basar. Ejemplo, Lucas 4, 18 y 19. Y la otra cita bíblica es 4, 28 y 29. Es muy importante que leamos esto. Dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Por qué nos llevo a esta cita bíblica? Se para Jesús frente a los sacerdotes, a los escribas y a la iglesia, y toma las escrituras y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y comienza a hablar de un ministerio al que él había venido para establecerlo en la tierra. Y todos se alegraron. Y dice que todos, si siguen leyendo las citas bíblicas, dice que todos se alegraron. Había alegría en ellos porque se estaba estableciendo un régimen nuevo. Pero a lo que comenzaron a escuchar las condiciones del reino, se enojaron tanto que al que habían señalado y lo habían recibido y estaban contentos, se enojaron tanto que quisieron llevarlo a un lugar que, una vez que estaban en ese lugar, quisieron arrojarlo, quisieron matarlo. ¿Pero por qué? Porque son normas del reino que nadie quiere. Ellos preferían que llevaran, como aquella mujer que llevaron delante de su presencia, y le dijeron: la ley dice que hay que apedrearla. Y el que había hecho la ley dijo: pero yo les digo que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Y eso les enfurecía. Pero ellos querían más la ley. Ellos no podían aceptar que un día de reposo, que no se podía hacer nada, no se podía cocinar, no se podía trabajar, no aceptaban que un hombre enfermo recibiera la sanidad. Y eso golpeaba sus vidas. Y querían matar a Jesús. Pero es que así es el reino de él. En la antigüedad llegó Moisés a la presencia del Señor, un profeta, y el Señor le dio una serie de mandamientos. No existían mandamientos del reino, y todos hacían como querían, como les dictaba su conciencia. Y el Señor les daba unas tablas, unos mandamientos para establecer su régimen, su reino.
Amarás a tu Dios con todo tu corazón. No tendrás imágenes. No te postrarás delante de ella. No las adorarás. Y ya no les gustó. Porque a ellos les gustaban tener trastes. No hallo qué palabra darle a eso. Les gustaba tener objetos. Y no solo les gustaba tenerlo, les gustaba postrárseles delante de ellos y darle la gloria a ellos. La mano de Dios los sacó de Egipto. El Señor abrió el mar y ellos pasaron en seco. Ellos vieron cómo el mar se tragó, literalmente, se comió a los enemigos. Ellos pidieron pan y el Señor les envió pan. Ellos tuvieron sed y les dio agua. Tuvieron ganas de comer carne y el Señor les trajo carne. Y después hacen unos trastes, imágenes, dice la Escritura, terafines, demonios o imágenes pequeñas, y comienzan a adorarlas. Porque no les gustó el régimen que se estaba estableciendo. Y seguía leyendo Moisés y decía, no matarás. Y a ellos cómo les gustaba, cómo les gustaba. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y cómo les gustaba. Y no robarás, no hurtarás. Y no harás lo malo, y no harás lo malo, y no harás lo malo. Y comienza a llevarlos y a meter a su pueblo en un sistema donde se estaba estableciendo el régimen. Pero comienza ese sistema y ese régimen con la presencia de Jesús. Y Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Amén, amén. Y ahora voy a echar demonios. Y ahora voy a hacer sanidades. Y ahora voy a cambiar las cosas. Pero cuando les dijo, pero a los que no crean, a los que no se humillen, a los que no pidan perdón, para ellos no va a ser el reino de los cielos. Y cuando Jesús dijo eso, quisieron matarlo también. Porque ellos quieren y quisieron siempre entrar a un reino con sus criterios y sus pensamientos y con sus deseos. Y al reino de Dios no se entra con el deseo personal, no se entra con la mente carnal. Al reino de los cielos se entra arrepentido de los pecados. Al reino de los cielos se entra arrepentido por haber cometido pecado y creyendo en Él. Y creyendo en Él. Son las dos condiciones del reino. No hay más, no hay más. El mundo hoy en día ha complicado a la iglesia. Y encontramos... Yo fui a iglesias donde ustedes saben, os lo digo, vino la hermana en pantalones, no tiene al Espíritu Santo. Se puso bonita la hermana, ese es del diablo, usó pintura. Por Dios, no tiene aretes, cadenas, anillos. Esa no es del pueblo de Dios. No hay ley en la Escritura que diga eso. ¿Saben? Si habla de la ostentación y del orgullo, si habla de eso. Pero ustedes son llenos del Espíritu. Porque la iglesia es para estar llena del Espíritu, no llena de rencillas, de señalamientos. El mundo tiene que entender hoy en día que el régimen de los cielos está con nosotros. Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado, porque él vio a Jesús. Él decía, en medio de nosotros hay uno del cual no soy digno de desatar su calzado. Él veía a Jesús. Un reino nuevo,
donde todos son hijos, donde Él no te va a mirar porque hiciste o no hiciste. Él va a mirar cuando te arrepientes, cuando dices: Señor, perdona mis pecados y mis faltas, transforma mi vida. Y Él te va a mirar allí. Y cuando le crees que le hay, y cuando le crees que le hay, y comienza a funcionar un reino de los cielos en ti y en mí, y comienza a funcionar un reino de los cielos en la iglesia. Jamás voy a decirles algo que no venga del Espíritu. Cuando Él me muestre algo, cuando Él me diga algo, lo voy a decir. Como el miércoles, yo estaba hablando de los que no doblan sus rodillas y eso, y me dice el Espíritu Santo: la hermana, ¿qué vas a decir de la hermana? Y eso no estaba en la prédica. Y yo dije: hermanos, no señalemos, cuidado, ni juzguemos. Nadie sabe los problemas de las personas que tengan problemas en su vida. Y el Señor puso en mi corazón y dijo: ora por la hermana y verás lo que yo voy a hacer. Porque aquí los milagros los hace Él. Y aquí la gloria se la lleva Él. Y aquí hay una fuente que se llama el Espíritu Santo para todos. Amén, amén. Sí recuerdo, Sebastián, ese día que te vi inquieto. Habías pasado sin vender, no esa semana de vacaciones, muchos días. Porque yo veo y oigo. Y te bajabas del carro con mucho deseo y muchas expectativas, pero solté la palabra y la recibiste, porque vi cómo lo recibiste. Yo lo vi en el Espíritu. Y eso lo quiere hacer el Señor con Él solo. Él quiere hacerlo con todo. Amén, amén. Hoy no está una hermana que me llamó y me dijo: ¿cambio de trabajo o no cambio? Tengo un poquito de duda, y le dije: no tengas duda, porque esta mañana me dijo el Señor que cambiaras. Y ahorita se está capacitando como la que sigue al dueño de la empresa, como su secretaria personal. Mucho de lo que el Señor ha hecho con ustedes. Pero hay que creer. Se estableció un reino para la iglesia que tienes que creerlo. Sería en vano que tú salgas de aquí creyendo otras cosas. El reino de los cielos no es tu pensamiento. El reino de los cielos es el pensamiento de Dios. Ese es el reino de los cielos que está aquí. En Mateo 12:28, colócame esa cita, dice: ha llegado a vosotros el reino de los cielos. ¿A quién? A vosotros. Pero si yo el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Por eso digo que en este lugar cualquier demonio tiene que ser echado. Lo hemos visto. Y donde pisemos, cualquier demonio tiene que estar fuera de la persona a la que declaremos fuera. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos llegó a nosotros. Tú tienes autoridad para echar demonios, ¿sabes? Pero recuerda los dos requisitos. Tienes que arrepentirte y tienes que creerlo, porque para el que cree todo es posible. Todo es posible. El reino de Dios es con la iglesia. Es tiempo de que la iglesia entienda que este mundo, que a pesar de que está en las dificultades que está, y a pesar de que vemos los problemas que está, y que veamos que se está levantando el enemigo, hay un reino establecido aquí, para ti y para mí. Y ese reino se llama la iglesia. Ese reino se llama la iglesia, hermanos. Ese reino se llama aquí cuando nos reunimos en el nombre de Jesús. Aquí. Conozco del poder de Dios. Hicimos un viaje relámpago, vamos a decir así. El Señor puso en mi corazón ir a un lugar donde la gloria de Dios la vio la ciudad y el mundo, donde la gloria de Dios se palpó en ese lugar.
Y yo le dije, Señor, llévanos y tráenos con bien, que tus ángeles nos protejan. Íbamos en la vía y de pronto se detuvo el tráfico y nos pasó por un lado un camión, una gandola, ¿saben? A una velocidad y toda la fila adelante, y vimos literalmente, no solo yo, los que íbamos en el carro, cómo ese camión hizo así. Como si yo tomara estos lentes, lo levantara un poco y lo colocara otra vez, y se detuvo sin marcar frenos. Conozco del poder de Dios que te rodea. Conozco el poder de Dios que te rodea con mi iglesia. Lo conozco, lo veo. Cuando tú le crees al Señor y crees que su reino está establecido, no vas a ver los problemas y no vas a ver las dificultades. Pero tienes que provocar ese reino, lo tienes que provocar. Marcos 1:15. Jesús dice estas palabras: el tiempo se ha cumplido en el reino, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son las dos reglas de las que les estoy hablando y ustedes tienen que subrayarlo allí. Son las dos reglas del reino: arrepentimiento y creer, fe, de lo que venimos hablando todos estos días. No hay otra regla, no hay otro fundamento. Iglesias han establecido leyes y normas donde han limitado a la iglesia el poder de Dios. No dejan que Él fluya, no hay palabra. Leen, se ponen, a veces ni hablan de lo que leen. Y el Espíritu Santo triste. Les hablaba que estuvimos en un lugar donde la gloria se vio. Y los que creemos, cuando es la segunda vez que visito ese lugar, es una calle, no hay nada. Pero cuando me paro en ese lugar, el poder de Dios cae sobre nosotros. Y nos ha ungido en niveles inimaginables. Porque Él me dijo que cosas que no vimos, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparados para los que creen en Él, para los que le buscan, y para los que se rinden, y para los que, sin importarles lo que es. Era un lugar que hoy en día hasta huele mal, ¿verdad? Pero estábamos allí. Y había otro pastor con su esposa y cayó el poder de Dios y ungió a Evelyn en un nivel y Evelyn impartió ese poder. Y teníamos que agarrar a la persona y mantenerla así porque no queríamos que tocara el piso, porque estaba sucio. Pero el poder de Dios estaba allí. El poder de Dios estaba allí. El poder de Dios estaba allí. Y cuando tú le crees, tomas de eso que quedó en ese lugar y te lo traes contigo. Y eso es lo que hicimos, nos lo trajimos con nosotros. Todo eso es espiritual. Por allí camina la gente y como si nada. Pero yo estaba postrado allí, separaba a la gente y decía, sabemos lo que te está pasando, pero te podemos ayudar. Y ellos no sabían que mi ayudador se llama Jesús, que mi ayudador es Dios, que mi ayudador es el Espíritu Santo. Alguien dijo, sabemos lo que pasó aquí, pero eso fue hace mucho, ya eso se olvidó. Sí, cómo no que se olvidó. Jesús es eterno, Jesús es eterno. Y el que gobernó, como les dije al principio, todas las cosas, el Espíritu de Dios gobernó todo. Y las legiones y los mundos creados de Dios solo veían al Espíritu, solo veían al Espíritu.
fue cuando Jesús se paró en la iglesia y dijo: el Espíritu de Dios es sobre mí. Y comienza la iglesia a entrar en un régimen nuevo. Y ese régimen es la gloria de Dios. Ese régimen es el reino de Dios en la iglesia, el reino de Dios en nosotros. Por eso es que Él se glorifica y por eso es que Él hace todas las cosas. Hay promesas para todos nosotros. Hay promesas para todos nosotros. Yo quiero que hoy, creyendo en esta palabra, metas en tu mente y en tu corazón esta cita bíblica. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Lean aquí, hermanos. Esa es una promesa que se hizo realidad, se hizo vida. Porque allí dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre, que es mi Padre, le ha placido daros el reino. Le ha placido daros el reino. Al Padre creador de todas las cosas le plació darnos el reino. Dice: a vuestro Padre le ha placido, le ha agradado, ha querido, le ha dado el darnos el reino. Aleluya. Basta que la iglesia no esté viviendo bajo ese parámetro. Basta que ustedes no crean que el reino de Dios no está establecido aquí. No dice la Escritura que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Entonces quiere decir que Él ha tomado el reino nuevamente y lo ha tomado y se los ha dado a ustedes. Es tiempo de que ustedes, cuando salgan de este lugar, cuando estén en este lugar, alaben al que creó todas las cosas. ¿Saben? Porque son hijos de un rey. Son hijos de un rey. Eres hija de un rey. Eres hija de un rey. Eres hija, son hijos de un rey. ¿Quién dijo que no había poder en la iglesia? ¿Quién dijo que no había autoridad en la iglesia? ¿Quién te señala y te dice que no tienes autoridad cuando tu Padre te ha dado el reino? ¿O no dice la Escritura que nos hizo reyes y sacerdotes? Dile a tu hermano y a tu hermana: eres rey y eres sacerdote. Rey porque vas a gobernar. Tu reinado comienza aquí. Tu reinado comienza aquí. Amén, amén. Y tu sacerdocio comienza aquí y sigue allá. Porque lo que Él dice es eterno. Lo que Él dice no mengua. Lo que Él dice va a permanecer para siempre. Y tú tienes que obrar en autoridad. Probablemente te han señalado y te han dicho: no, ¿qué autoridad puedes tener tú si caíste, fallaste? Pues, ¿sabe qué dice la Escritura? Que eres fiel. Que no importa si le fallaste, de los cuales yo me incluyo, pero Él es fiel y su palabra se ha mantenido fiel. Y eso es para ti también. No le creas al diablo. Él es mentiroso. Siempre va a ser mentiroso. Vanessa, ¿tu amiga habla español? Sí. Eres hija de un rey. ¿Cómo te llamas? Duro. ¿Cómo se llama ella? Natalia. 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 Sí, que... Natalia. Sí, que me faltan los lentes. Me dieron la ficha.
Natalia, mis hermanos que vinieron por primera vez, el joven también, que no dije tu nombre, ¿cómo te llamas tú? Luis. Y para la iglesia, para todos, el reino de los cielos está establecido aquí. Y el trono se llama la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y quien obra en la iglesia es el Espíritu Santo, porque dice que son los dones del Espíritu, no son tus dones. Cuidado. Por eso les digo, yo no les puedo dar nada que Él no me dé para ustedes, porque es de Él. Y Jesús dijo que Él estaría con nosotros. Y Jesús dijo que mayores cosas haríamos nosotros. Sebastián, si tienes esa cita bíblica, búscala, donde dice que haríamos cosas mayores. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el Espíritu Santo solo estaba sobre la persona, sobre los profetas, sobre Jesús. Jesús era 100% hombre, pero cuando Él resucita y va al Padre, envió al Espíritu Santo, y después ruega al Padre y envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no vino sobre ti ahora. El Espíritu Santo vino ahora dentro de ti. Dentro de ti. Por eso es que la iglesia debe tener poder, porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. En la antigüedad, iglesia, era sobre, pero ahora está dentro de ti. Y tú tienes el poder del Espíritu. Lo hemos aprendido, iglesia. Se une su Espíritu y se une el de nosotros, lo hemos enseñado. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Yo dije el miércoles, y yo vi a la hermana, le dije, no te preocupes, Él te está sanando. Y sé que sanó a la otra joven que pasó, que trajo carga, lo sé. Y saben el impedimento de ella. Y ella estará aquí dando testimonio de eso. Tengo la evidencia en este momento, porque el poder de Él obra en mí. Soy lleno del Espíritu Santo. Soy lleno del Espíritu Santo. Él está en mí y está en ustedes. Natalia, ¿lo conoces a Él? ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Quieres que te regale algo? ¿Quieres que te regale algo? ¿Sí? ¿Me quieres decir que quieres que te regale? Ven. Acompaña a la banda. Ven.